Continuamos cuando la estatua del templo de Cartenón ataca a los cazadores y desintegra a varios de ellos. Todos entran en pánico, gritándoles el jefe de la incursión que no se muevan, ya que si lo hacen, esa cosa los va a atacar. El prota trata de hablar con Yoji, pero ella está tan asustada que no puede tan siquiera responder. El jefe le da las gracias a Song, ya que si él no se hubiese percatado del ataque de la estatua, ahora mismo estarían todos muertos. Viendo cómo el jefe había perdido un brazo, aunque sin darle mucha importancia por la situación en la que se encontraban. En este mundo, la pérdida de una extremidad no es un problema, ya que con un buen sanador de rango alto se pueden recuperar, aunque en ese momento Yoji estaba muy asustada para hacerlo. Él menciona que ya había participado en incursiones de rango B, pero esa que tenían enfrente podría ser una incursión de rango A o incluso rango S. Tratan de recordar las reglas que estaban escritas en una de las estatuas. Primera regla, debes venerar a Dios. Segunda regla, enaltece a Dios. Tercera regla, prueba tu fe en Dios. Quien no pueda cumplir estas reglas no saldrá con vida de la mazmorra. Piensan que quizás el Dios del que se habla en las escrituras era la estatua gigante, aunque en ese momento cambiamos de escena y vemos a la hermana del prota llamada Gina preguntándole a una amiga si su hermano era cazador. Ella le responde que sí, que es rango E y siempre termina lastimado y hecho polvo. Le pregunta el por qué le interesa saber, mencionando a la amiga en voz baja que tal vez ella podría hacerlo mejor. Volvemos a la mazmorra donde están analizando el cómo se van a enfrentar al monstruo, aunque lo mejor sería buscar una vía de escape. Así que en ese momento uno de los cazadores se agacha cargando energía, diciendo que él no puede morir en ese lugar, ya que firmó un contrato con un gremio grande. Es así que, confiando en su velocidad, avanza, pero sin siquiera dejarlo reaccionar, es destrozado nuevamente por la estatua, gritando los cazadores, pero preguntándose el prota que si esa estatua quisiera, podría matarlos a todos en tan solo un instante, pero entonces el por qué no lo ha hecho todavía. Reacciona y piensa nuevamente en las reglas, preguntándole al líder si se acordaba cuál era la primera regla. Responde que la primera regla decía, debes venerar a Dios, pensando que entonces esa mazmorra tenía normas, levantándose poco a poco, pero con miedo le grita al jefe que se detenga, aunque notando en los ojos del prota una gran decisión y reconociendo que él no se había rendido, sino que estaba buscando formas de salir de esa situación. Al ver a la estatua nota que le brillan los ojos, así que baja la cabeza rápidamente y les dice a los demás que agacharan la cabeza al mirar a la estatua, ya que había descubierto que si lo hacían, ella dejaba de atacarlos, ya que después de todo, la primera regla era venerar a Dios. Es así como le hacen caso y se arrodillan todos, pero la estatua se ríe de una manera muy tétrica, notando ese cambio de expresión. En ese momento uno de ellos se levanta, alegrándose porque ya no los estaba atacando, aunque el prota se le hace extraño y piensa que no, aún no es así. La estatua se levanta del trono, preguntándole con miedo el líder a Song que ahora qué hacían, si tenía algún plan. Él le dice que no. La estatua gigante empieza a moverse. Song piensa que aunque lo haga, deben de tratar de no romper las reglas del templo de Cartenón y recuerda que la segunda regla decía, debes enaltecer a Dios. Esa debería ser la clave. Es así que uno de los cazadores dice que estudió historia, teología y alabanzas para los dioses. Entonces que lo dejaran a él, que él se haría cargo de esa situación. Es así como se arrodilla y empieza a orar enfrente de la estatua, frenando esta, pero percatándose Song que esa era una alabanza para otro dios, pero no para este, riéndose tétricamente de nuevo la estatua y aplastando al pobre cazador. Es con esto que entran en pánico nuevamente y empiezan a correr, pero algunos quedan paralizados de miedo en ese mismo lugar, siendo aplastados. El líder menciona que es peligroso que estén juntos, así que deben separarse, aunque el prota toma a Yoji de la mano y se la lleva con él. Vemos como todos corren, diciendo uno de los cazadores que no se iba a rendir de ninguna manera, pensando en su familia, llegando al frente de una de las estatuas diciendo que allí ya estaba a salvo, pero fue todo lo contrario, ya que la estatua blande su arma y lo corta por la mitad. Song sigue pensando qué quiere decir la regla de enaltecer a Dios, viendo a Yoji que estaba muy asustada y sabiendo que no la podía dejar sola, sino iba a morir. Empieza a buscar pistas, viendo a las demás estatuas, notando como una tiene una lanza, otra tiene un hacha, otra un martillo, otra una espada y por último las que tenían instrumentos. Piensa en algo, diciéndoles a los demás que vayan frente a las estatuas que tienen instrumentos. El líder corre hacia una y nota que no lo ataca, además de que empieza a oír que entona una canción, así que les grita a los demás que también lo hagan. Cuando el prota llega a la suya con Yoji, ve que la estatua no se mueve, entonces piensa que es porque están los dos en el mismo lugar, pidiéndole a su amiga que se quedara ahí mientras él iba por otra. Corre con todas sus fuerzas, casi siendo aplastado por la estatua gigante, pero él logrando esquivar en último momento, aunque con la mala suerte de que al hacerlo cae enfrente de la estatua con un escudo, la cual no le da tiempo ni siquiera de reaccionar, atacándolo, dando un fuerte grito. Yoji grita de terror
al ver que habían matado a su amigo, pero luego nos lo muestran arrastrándose por el suelo, con muy pocas fuerzas, pero esforzándose, viendo cómo detrás de él está la estatua con el pie levantado, lista para aplastarlo. Hace un último esfuerzo, llegando a una de las estatuas con instrumentos, y vemos que la estatua gigante baja al pie. Es así como esta busca su trono para sentarse. Yoji corre desesperadamente a auxiliar a Jinwoo. Al llegar, baja la mirada y notamos en su rostro que algo anda mal, viendo cómo a Song le hace falta una de sus piernas. Ella pone su empeño para tratar de recuperar la pierna de su amigo, pero siéndole imposible por su rango actual. Vemos que todos los sobrevivientes empiezan a discutir sobre quién tenía la culpa de todo lo que había pasado, aunque dándose cuenta Song que aún faltaba una regla. Es así como en medio de la sala aparece un altar. Menciona que esto normalmente se ve en cuentos o leyendas y es para hacer ofrendas o sacrificios, y menciona la tercera regla, la cual es prueba tu fe en Dios. Uno de los cazadores desenfunda su espada, amenazando al líder diciendo que si había que hacer una ofrenda debería de ser él y que asumiera su responsabilidad como líder. Él responde que aceptaba sus errores y que si iba al altar lo dejaran hacerlo solo. Es así como se dirige al centro de la sala, pensando el prota que eso estaba mal. Al fin y al cabo fue una votación la que llevó a esas instancias. Al momento vemos como el líder entra en la zona y se enciende una llama, preguntándole a Song si tenía que hacer algo más. Él piensa un momento de qué debían hacer, entonces le pide ayuda a dos cazadores para que lo llevaran al medio y así investigar un poco. Al llegar le pregunta al líder si cree que si esperan en ese lugar puedan venir a rescatarlos, aunque dudando y creyendo que es posible que antes de que eso suceda se muevan las estatuas y acaben con ellos. Después de todo, los portales se abren por una semana y luego estos se cierran, aunque si la dungeon no ha sido completada antes de ese tiempo, los monstruos que están dentro de la mazmorra pueden salir a la vida real, y eso sería algo muy malo, diciéndose que si fracasaban en ese portal, esa estatua gigante podría salir al mundo, y eso sería desastroso. Song llama a los demás aventureros y les dice que tienen que ir al medio, que si va a suceder algo en ese momento va a ser cuando todos lo hagan, ya que así se van a encender todas las llamas del altar. Los demás obedecen y es en ese momento cuando un rayo enciende unas llamas azules, además de que se abre la puerta principal de la sala, preguntándose si podrían salir. Es así como se empiezan a consumir las llamas azules y las estatuas de toda la sala empiezan a moverse. Nuevamente sienten el miedo aproximándose. Song les dice que las miren a los ojos, que si lo hacen dejarán de moverse. Ellos lo hacen, pero no por mucho, porque el miedo se sobrepone a todo, y sale corriendo una de las chicas, viendo los demás cómo logra salir de la sala sin complicaciones, pero la puerta se cierra un poco. Song sigue pensando en todas las posibilidades, aunque en ese momento otro de los cazadores, esta vez el que lo sujetaba, le pide perdón y lo lanza al suelo, para así salir corriendo hacia la puerta y también saliendo sin complicaciones. Al ver esto, otro de ellos quería correr, gritando Song que por favor no lo hiciera, ya que si otra persona salía quedarían con punto ciego alrededor del círculo y eso haría que sí o sí llegaran las estatuas. Le preguntan el por qué deberían hacerlo, por qué deberían de quedarse allí si ya dos personas habían salido de la sala sin ningún problema. El prota le dice que las llamas azules son un temporizador y que es posible que cuando se apaguen todas los dejen salir de ahí, aunque también cabía la posibilidad de que si se quedaban terminaran quedando encerrados en ese sitio. El señor Kim le da las gracias, ya que a pesar de ser el más débil han sobrevivido gracias a él, pero le dice que lo siente y que tiene una familia por la cual responder. Así es como sale corriendo, frustrándose el prota, pero al momento con decisión, diciendo que sobrevivirá. Después de todo ya lo ha hecho muchas veces. El líder les habla, diciéndoles a Yoji y el prota que se fueran. Al fin y al cabo eran jóvenes y tenían toda la vida por delante, ordenando a Yoji que se llevara a Song, aunque ella diciéndole que no tenía fuerza en sus piernas, cayendo al suelo. Esto por haberse excedido usando los poderes al tratar de curar a Song. Es así como las estatuas están cada vez más cerca, diciéndole esta vez Song al líder que se fuera con Yoji. Ella no lo quiere hacer, diciéndole al prota que habían acordado ir a comer juntos. Entonces él le da una piedra, que vaya y cene algo bien rico, y cuando él salga irá por el cambio. Ella llora al no querer dejarlo ahí, así que el líder le da un golpe en la cabeza y la desmaya, debido a que ya casi no tenían tiempo, y luego los vemos saliendo por la puerta principal de la mazmorra. Él piensa qué mala suerte el saber que solo él iba a morir, pero toma una espada, diciendo en su mente que al menos uno de ellos se iría con él. Es así como ahora tiene todas las estatuas de frente. En ese momento lo atacan, y mientras se aferra a su vida tratando de esquivar, piensa que siempre ha sido el más débil, siempre se han burlado de él. Esto mientras lo continúan atacando.
esta vez arrancándole un brazo y siguiente dándole más golpes, dejándolo en un estado bastante terrible y diciéndonos en sus pensamientos que él siempre se esforzó a su manera y que él también tenía una familia, él también quería regresar con vida. Esto mientras las estatuas continuaban la masacre, ensartándolo con una espada y dejándolo caer desde lo alto, quedando en el medio del altar. Y mientras se ve cómo las estatuas alzan las armas para asestar el golpe final, dice muchas veces: no quiero morir, pidiendo una nueva oportunidad, pero a la estatua dándole el golpe final. Es así como se oscurece todo, pero de repente aparece una ventana flotando, mostrándole que había cumplido una misión secreta y que tenía las cualidades para ser un jugador, dándole la opción de elegir si continuar o no, además de decirle que su corazón se detendría si no aceptaba. Es así como nuestro prota acepta y continúa su historia.